Hola, buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo están? Voy a tratar de... ¿Cómo están? Vamos a tratar Hola, de... profe. ¿Cómo andas, Luciana? De aprovechar estos 40 minutos, como les decía. La verdad que tenía ganas de hacer la clase por otra plataforma, pero no encontré la manera de grabar. Y como, bueno, cada docente con su librito, vamos a hacerla con esta plataforma que es la que manejo y que se controla. Sobre todo porque les quiero compartir imágenes y les quiero compartir videos, y esta es la manera que encontré. Ahí estoy admitiendo a todos en la reunión y bueno, vamos a empezar. Qué bueno que se han podido conectar. Bueno, bienvenidos a todos. Esta reunión corresponde a, esta clase corresponde a la unidad 3.2. Yo les decía el otro día que para mí es de las unidades más bonitas de la materia. En primer lugar porque, bueno, va dando lugar y va dando sentido a un montón de postulados que han quedado en el imaginario social y que son la base de un montón de representaciones que en la actualidad siguen vigentes. Entonces, eso nos ayuda también a problematizar nuestra realidad y la manera que vamos entendiendo en nuestra realidad, en la realidad social, y la manera en que vamos pensándonos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y como decía Liliana en la clase anterior, siempre que pensamos sobre los otros, estamos pensando, ¿no?, en nosotros mismos. Entonces, la manera en que nos pensamos y pensamos a los demás tienen en gran medida eh, una base en el pensamiento decimonónico, en el pensamiento del siglo XVIII, del siglo XIX, y que le dan sentido a muchas de las prácticas que en la actualidad están vigentes. Les decía, bueno, estamos todos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien, Meli. Bueno, joya. Les decía, un poco lo que vamos a charlar en la clase de hoy va a ser, con Liliana venían viendo el recorrido de cómo fueron, digamos, las distintas maneras de construcción de la otredad a partir de, bueno, el descubrimiento de América, el descubrimiento de América entre comillas, eh, la relación con Europa que genera el descubrimiento de esta cuarta parte del mundo. Con Lili hicieron el repaso de lo que en el siglo XVI y siglo XVII se fue pensando y se fue reconstruyendo sobre estos otros y estos grupos sociales y las sociedades que fueron encontrándose los europeos cuando, bueno, arribaron al continente americano. Y un poco la idea de la clase de hoy es que repasemos el siglo XVIII y el siglo XIX con las ideas que van a estar, digamos, sosteniendo la mentalidad de esta época. Vamos a ver que la idea de razón, de orden y de progreso van a ser ideas directrices de este tiempo. Y vamos a empezar a ver a la antropología como, digamos, como para el siglo XIX recién la antropología se enmarca como disciplina científica autónoma, eh, cómo se va a, digamos, cómo va a ir surgiendo la antropología como disciplina a partir de ver cuál es su método de estudio y su objeto de estudio y sus métodos, y sobre todo las primeras discusiones que se van a dar a partir de, bueno, justamente las teorías, digamos, las discusiones que se van a dar básicamente entre naturaleza y cultura, a partir de tres autores que van a ser claves para el pensamiento antropológico en el siglo XIX, que van a ser Darwin, Morgan y Taylor. Darwin, decimos, recordemos, no es un antropólogo, es un viajero, es un cientista que viene de la biología, y Morgan y Taylor sí se enmarcan, digamos, como teóricos, como los teóricos de las primeras corrientes, de la primera corriente, digamos, clásicas de la antropología. A ver si tenemos gente que está queriendo ingresar. No. El siglo XIX, digamos, para el siglo XIX, Europa se va a consolidar en la Europa que conocemos ahora, digamos, o al menos en esta idea de la Europa que llega hasta la actualidad, que es esta Europa moderna, tecnificada, cientificista, confiada en la superioridad cultural de Occidente.
y que va a estar sustentada en la idea de un progreso indefinido. Las ideas que van a marcar este tiempo vienen fortaleciéndose desde el siglo anterior. Un poco lo adelantó Lili en la clase pasada, y que vamos a profundizarlo en la clase de hoy, y que son básicamente la idea de razón, la idea de progreso, y por qué es importante, digamos, retomar estas ideas que vienen apareciendo desde el siglo XVIII. En primer lugar, porque le van a dar sentido, como les decía, a las discusiones teóricas de este siglo, pero también van a dar, digamos, van a ser la base para prácticas científicas, para prácticas sociales que van a estar justificadas a partir de estas ideas, y que hoy son bastante repudiables, ya lo vamos a ver, como esta idea de zoológicos humanos, o esto de, digamos, cosificar a este otro solamente por considerarlo inferior, que hoy lo podemos, como les decía, que hoy podemos repudiarlo, pero que en el siglo XIX, y esto es hace muy poco tiempo, esto no estaba ni siquiera como, no se discutía, ¿sí? No se pensaba como algo repudiable. La idea de razón, digamos, puede ser definida como una capacidad intelectual de lograr deducciones lógicas, ¿sí? A partir de una realidad observable. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, los hombres y las mujeres del siglo XIX creen firmemente que deducir lógicamente implica buscar o implica desplegar procedimientos intelectuales, es decir, procedimientos que parten de las lógicas del cerebro, ¿sí? De lógicas de pensamiento, que puedan demostrarse y fundamentarse más allá de la autoridad o de dogmas que sean enunciados por la religión, estamos hablando del catolicismo y del protestantismo en esta época sobre todo, o de ideas absolutistas que provienen de los pensamientos de los reyes. Entonces, esta idea de la razón pensada como, digamos, una capacidad intelectual de poder hacer deducciones lógicas, parte de la idea de partir de una realidad, de una experiencia, y no de verdades absolutas como se pensaba en la filosofía del siglo XVII, siglo XVI. En el siglo XIX, la idea de razón va a estar enmarcada en la idea de progreso, esta idea de progreso que yo les anticipaba recién, ¿no? Que es la posibilidad de avanzar, pero la idea del progreso del siglo XIX no es avanzar hacia cualquier sentido. El progreso que plantea el siglo XIX y que se gesta en el siglo XVIII va a implicar un avance de la razón, ¿sí? Una razón que en este siglo ya van a pensar que es universal y que todos los hombres y todas las mujeres comparten como las mismas posibilidades de pensamiento. Y acá hay algo que podemos distinguir en relación a los siglos anteriores y en lo que Liliana explicó en la clase pasada, ¿no? Que es justamente, digamos, en el siglo XVI, siglo XVII, lo que vamos a ver es esta discusión acerca de si estos hombres y estas mujeres que fueron descubiertos por los europeos tenían la capacidad de pensar, tenían alma, si eran posibles de ser considerados hombres. Para el siglo XIX ya vamos a ver que esto está saldado, digamos, este pensamiento está saldado. Se entiende que hay una unidad biológica, psicobiológica de los hombres que comparte, digamos, se comparte universalmente. Y en este sentido, la idea de progreso va a ser, como les decía recién, un progreso que se basa en la razón, ¿sí? Entonces, lo que podemos pensar es que si el progreso significa un avance de la razón, y esta razón va a ser una razón universal, lo que se plantea en los teóricos del siglo XIX es la posibilidad de establecer leyes generales que reflejen una evolución de la humanidad toda, digamos, hacia una línea de progreso, ¿no? Hacia esto que les decía, no es un progreso que sea hacia cualquier dirección, sino que es un progreso que tiene una sola dirección, que es justamente el progreso de la razón, ¿sí? Que es, bueno, eso, el progreso de la razón. Ahora, este siglo, digamos, el siglo XVIII
un poco Lili lo dejó ahí marcado en la clase pasada, el siglo XVIII va a ser nombrado por muchos teóricos como el siglo de la Ilustración, ¿sí? Siglo XVII el Iluminismo, siglo XVIII la Ilustración, que, digamos, lo que lo que se viene a plantear, digamos, y esto está bueno que lo tengamos en claro, es que cada paradigma que aparece de pensamiento, ya sea científico, social, epistemológico, siempre va a ser una respuesta a un tiempo anterior. Entonces, esta idea de que la razón es la luz que ilumina la oscuridad de la ignorancia, es como respuesta al pensamiento teleológico y al pensamiento medieval, que era del que se querían diferenciar, digamos, los teóricos y los cientistas en el siglo XVIII. Este siglo XVIII, como les decía, va a confiar ciegamente en la idea de progreso, va a confiar ciegamente en la idea de la razón. El progreso y la razón van a ser los pilares que van a determinar el funcionamiento no solamente de la forma de pensamiento individual, sino de las maneras en que lo social se ha ido modificando y que se consolidan en el siglo XIX. Nosotros podemos pensar que el siglo XIX fue hace un montón de tiempo, y en realidad fue el siglo pasado, digamos. Estamos hablando de hace 150 años atrás. Entonces, esta lejanía, esto es lo que les quería decir al principio, ¿no? Como, ¿por qué es importante pensar sobre estas ideas matrices que van a sostener el pensamiento del siglo XIX? Porque muchas de ellas todavía siguen vigentes en la actualidad. Y es ahí donde nosotras como cientistas sociales, es a donde tenemos que apuntar para poder hacer el ejercicio de pensar críticamente en la realidad social. Otro de los procesos, digamos, que va a asignar el siglo XIX va a ser la revolución industrial. Ustedes ya lo van a ver, digamos, este tema de la revolución industrial en otras materias, como tema específico de las materias, como Contemporánea 1. Ahora, a mí lo que me gustaría como dejar claro sobre la revolución industrial es que este proceso va a ser el que va a consolidar el sistema capitalista como un sistema económico hegemónico a nivel mundial, ¿sí? Nosotros teníamos que el modelo económico, social, político, ideológico anterior viene siendo, digamos, el medieval y el de las monarquías absolutas. Nosotros hacia el siglo XVI, siglo XVII, este tipo de modelo económico, social, político e ideológico se viene resquebrajando. Para el siglo XVIII, con las revoluciones burguesas, como se conoce, este modelo se quiebra y empiezan a hacer despacito el sistema capitalista como un sistema económico que de a poco empieza a hacerse hegemónico. Y para el siglo XIX, con la revolución industrial, se logra, digamos, el auge del capitalismo, y no solamente el auge, sino la hegemonía de este modelo, de esta matriz económica, pero también de pensamiento a escala mundial. La revolución industrial en el siglo XIX, digamos, también un poco lo dejó marcado Lili en la clase pasada, digamos, en esta época del siglo XIX, o en la fase de la revolución industrial, digamos, se sientan las bases de lo que es el imperialismo colonial, ¿no? Entonces, este capitalismo que empieza a nacer en el siglo XVII, que empieza a ser un capitalismo nacional, para el siglo XVIII se convierte en un capitalismo colonial, ¿sí? Que va a desembocar en el imperialismo, digamos, como su parte más extrema, ¿no? Como esta manera de exportar el pensamiento, pero también incorporar los distintos territorios que han sido descubiertos en tiempos anteriores a esta Europa que se empieza a colocar dentro de una escala hegemónica y se empieza a colocar como no sé, me sale como hegemonía, sí, Europa se va a convertir en la fábrica del mundo, ¿no? Y con eso va a lograr como un lugar de superioridad económica a nivel internacional, y va a tener consecuencias que ya las vamos a ir viendo.
También tenemos que entender que esta parte del siglo XIX va a consolidar este capitalismo también en distintos aspectos de la vida de la humanidad, ¿no? Va a ser un proceso económico en primera instancia, pero también va a ser un proceso social, político, cultural, ideológico, ¿no? En lo económico lo sabemos, el capitalismo, la industrialización lo que generó es la división de la sociedad en clases sociales. Estas clases sociales van a ser básicamente dos: aquellas clases que son los dueños de los medios de producción, es decir, del capital, y aquellas otras clases que no poseen los medios de producción y que van a ser los proletarios, ¿no? Entonces acá se divide la sociedad en dos grupos sociales, el proletariado y la burguesía, ¿sí? En lo social, digamos, este aspecto en lo económico va a generar como un efecto en lo social, que es justamente que cada una de esas clases a la vez va a tener particularidades, ¿sí? A cada una de las clases se le va a adjudicar un modo de vida y una cultura particular que va a responder a los intereses de cada clase, y que obviamente las clases dirigentes van a hacer todo lo posible para que las clases dominantes mantengan un estatus de vida determinado que les permita mantenerse siempre en un lugar de inferioridad. En el plano político, lo que genera la industrialización es el ascenso de la burguesía al poder. Y este fortalecimiento de la burguesía va a hacer que este grupo económico ya no se contente, digamos, solamente con tener los medios de producción y tener un dominio en el plano de lo económico, sino que va a reclamar algo que es fundamental, que va a reclamar su lugar en la toma de decisiones políticas. Y esto también es fundamental, digamos, porque va a ser la burguesía, o esta burguesía que empieza, digamos, que empieza a consolidarse, que empieza a nacer, siglo XVII, se va a hacer fuerte y va a reclamar. Hay una profesora que se llamaba Marina Esmuela, está jubilada, que decía, bueno, que justamente el siglo XVIII lo que le da a la burguesía es esa condición de mayoría de edad, en donde lo que intenta reclamar justamente es el lugar en la toma de decisiones. Y acá, digamos, en las tres revoluciones burguesas del siglo XVIII, lo que va a pasar es justamente eso, la sublevación de la clase burguesa para pedir un lugar específico en la toma de decisiones. Y hay otro aspecto que no es menos importante en este siglo, que es la consolidación de los estados nacionales. Que les decía, digamos, la aparición de la idea de estados nacionales aparece con las revoluciones burguesas hacia fines del siglo XVIII, pero se consolida en el siglo XIX, y que además lo que tiene en particular, y lo que tiene de importante, esto de los recientes estados-nación, que es una forma de gobierno, la que tenemos actualmente en la actualidad, una forma de organización gubernamental bajo la figura de Estado-Nación, es que va a necesitar asentarse en un tipo de ideología particular, que es el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo, o la ideología nacionalista, tiene como anhelo un anhelo de identidad y de unión histórica y cultural, que va a cambiar o que va a delinear nuevas maneras de entender el Estado y la manera en que los individuos se piensan a sí mismos dentro del Estado. Entonces, el Estado del siglo XIX, este Estado-nación, ¿no?, del siglo XIX, aparece como un Estado que, justamente, como les decía anteriormente, cada paradigma lo que trata de hacer es marcar una diferencia con el paradigma anterior. En el paradigma anterior nosotros teníamos los estados absolutistas, lo que empieza a poner, digamos, límites a los alcances del Estado. Y el Estado nacional del siglo XIX es un Estado que no debe intervenir en la economía, ni debe intervenir, digamos, en la vida de los individuos, sino que, por el contrario, lo que debe hacer es legislar y proteger las fronteras nacionales, y, sobre todo, garantizar la ampliación de los mercados, ¿sí? Acá podemos pensar en esta ampliación de los mercados, en esto que les decía hace un ratito, sobre la idea expansionista, ¿sí?, de estos estados nacionales europeos,
que hacia principios del siglo XIX lo que hacen es tratar de incorporar a mansalva territorios lejanos para poder incorporarlos a la dinámica del mercado nacional. Ahí aparecemos nosotros, Europa, América, metiéndose, digamos, en el mapa mundial como, como proveedores de materia prima, ¿no? Y como no solamente dentro de esa materia prima, que es una materia prima, digamos, de elementos, también va a incorporar la materia prima de la mano de obra barata, ¿no? Ahora, en el plano de la ciencia, este siglo XIX va a estar marcado por el triunfo del positivismo. El positivismo, como corriente teórica, aparece en el siglo XVIII, pero se consolida en el siglo XIX. Y como corriente de pensamiento, lo que se propone, digamos, el positivismo, es reemplazar esta fe ciega en el dogma religioso por una fe ciega en la ciencia experimental. Y acá aparece la biología, ¿sí? como esa rama de la ciencia que lo que intenta es enlazar las discusiones entre las ciencias naturales y las ciencias del hombre, que todavía no se conocen como ciencias sociales, para nada, como ciencias del hombre, pero sí enlazar estas dos visiones. Y la biología viene a ser como ese punto de sutura, en donde, bueno, intenta dar explicaciones en el plano de las ciencias de lo humano, pero sin perder de vista, bueno, el plano de la naturaleza. El siglo XIX es fabuloso, es un siglo súper dinámico en Europa. A mí me parece como sumamente importante que nosotros como historiadores y historiadoras tengamos en cuenta todo el dinamismo que el siglo plantea para poder entender, digamos, muchas de las cosas que hasta en la actualidad siguen vigentes, ¿no? En el siglo XIX aparecen disciplinas científicas, ¿sí? Nosotros teníamos hasta antes del siglo XIX como un bagaje, digamos, por ejemplo, Darwin, ¿sí? Era un biólogo, que era un viajero, que era cronista, ¿sí? Pero no había disciplinas científicas en las que pudiera como encolumnarse. Y a partir del siglo XIX empiezan a aparecer estas disciplinas científicas, se crean disciplinas científicas que lo que intentan es, bueno, plantearse métodos de estudio, campos de estudio, objetos de estudio, y que lo que intentan es establecer leyes generales que vayan explicando el comportamiento de la humanidad, el comportamiento de la cultura y el comportamiento de la sociedad. El papel que la ciencia va a tener en este siglo va a ser clave. La ciencia lo que intenta es subordinar la razón a los hechos sociales, como decía, ¿no? Como una ciencia experimental, una ciencia que nace de la experiencia y se basa en la experiencia. Y con métodos científicos que puedan, digamos, que puedan ser comprobables, ¿sí? Porque ya no se va a confiar tanto en esto que les decía, en los dogmas de la fe, sino en los métodos que puedan dar explicaciones válidas a los fenómenos sociales. Y que sobre todo, digamos, puedan establecer leyes generales que puedan explicar a la sociedad como un todo. ¿Les parece que voy bien? Mira, había gente que estaba esperando. ¿Voy muy rápido? Estoy la verdad que apurada por el tema de la hora, pero por ahí si les parece que voy muy rápido, puedo ir más lento. Total tiempo tenemos de sobra. Bueno, les decía, cualquier cosa ustedes me paran y me preguntan, no pasa nada. La antropología va a aparecer en este plano, digamos, el siglo XIX, como les decía, marcado por la industrialización, marcado por el imperialismo propio de la industrialización, y esta fe ciega en un progreso científico capaz de reunir a
todas las ciencias que sean capaces de explicar el funcionamiento del universo y de la sociedad. Acá aparece la antropología aparece la antropología e intenta diferenciarse de otras áreas del conocimiento y se constituye como una disciplina científica autónoma. ¿Autónoma de qué significa? ¿No? Como separada del pensamiento filosófico y separada del pensamiento teológico de los siglos anteriores. Y hacia mediados del siglo XIX, esta antropología se va a empezar a definir y se va a establecer, digamos, con la teoría evolucionista como telón de fondo. El evolucionismo va a ser la primera de las corrientes teóricas para pensar la cultura, sobre todo a partir de tres interrogantes que están bien claritos en el texto de Bobín, Rosato y Arribas, constructores de otra edad, que van a ser como estos tres primeros interrogantes de la antropología, que es, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué las sociedades humanas son diferentes entre sí? Dicen estos, digamos, la pregunta sobre las diferencias, sobre la diversidad del hombre, va a ser sumamente rectora de este tiempo. Porque claramente, digamos, el imperialismo del siglo XIX va a dejar en claro que las diferencias entre las sociedades son claras, que existen. Y la manera de responder al porqué de esas diferencias culturales van a ser, digamos, van a estar respuestas o van a ser abordadas en una primera instancia desde esta noción dominante del siglo XIX que va a ser el evolucionismo, ¿no? El pensamiento antropológico va a sentarse sobre la idea de progreso y de evolución y van a pretender construir una ciencia positivista, a la manera positivista, es decir, una ciencia que sea objetiva y que pretenda dar respuestas universales a los fenómenos sociales. Aquí nosotros vamos a tener a distintos autores que van a ir dando respuestas a estos interrogantes. Les decía, Darwin por un lado, que es un biólogo, y cronista y viajero, cientista de la época, y Morgan y Taylor, que desde distintas partes del mundo van a estar dando unas respuestas similares frente a las mismas preguntas sobre la diversidad cultural. Yo quisiera saber si voy bien, si les parece, si hasta acá hay alguna pregunta. Bueno, cualquier cosa me frenan, ¿sí? Bueno, sobre Darwin lo que me gustaría aclarar al principio es que él no inventó el evolucionismo, sino que él lo que presenta es una teoría particular sobre la evolución biológica. En 1859 publica El origen de las especies, y ahí en El origen de las especies él lo que intenta explicar es, o intenta abordar, es la diversidad biológica desde la teoría de la evolución, que plantea como un origen único de la vida que va a ir evolucionando, como habíamos visto con Lili en la unidad anterior, por causa de la selección natural, dando origen a distintas especies. Es importante marcar la diferencia entre el evolucionismo biológico de Darwin y el evolucionismo cultural, porque si bien, digamos, se comparte un mismo marco general de pensamiento propio del siglo XIX, para la antropología no va a haber razas diferentes, ¿sí? Y si las hay, o sea, si se plantea en un primer momento la idea de distintas razas, que va a ser desechado rápidamente, la idea de raza por sí mismo no explica las diferencias culturales. Las sociedades, van a decir los primeros evolucionistas, van a ser diferentes porque van a elegir diferentes estrategias para sobrevivir. Van a ir buscando estrategias que estén a su alcance para satisfacer necesidades básicas primarias. Y en este sentido, el primer postulado de la antropología va a ser una unidad biopsíquica del hombre, es decir, todos los hombres y las mujeres vamos a compartir una misma unidad psicobiológica, vamos a ser psíquicamente y biológicamente iguales. Por eso decía
lo de la idea de raza, ¿sí? No va a haber razas superiores o inferiores. Ahora, la superioridad y la inferioridad la van a explicar desde otra manera, ¿no? La pregunta que nos podemos hacer entonces nosotros, a partir de esta unidad psicobiológica del hombre, que es como la idea a la que arriban inicialmente los primeros antropólogos, va a ser dónde radica entonces las diferencias culturales, ¿no? ¿Cuál es el origen de estas diferencias culturales? Y acá, digamos, la respuesta va a ser que las culturas también van a evolucionar, o la primera respuesta que intentan dar es que van a evolucionar de culturas menos primitivas a más primitivas a menos primitivas, pasando por distintos estadios. Como les decía Lili en la clase pasada, esta idea de primitivo tiene que ver con lo primario, ¿no? Con lo que estuvo primero, ¿sí? No con inferior, ¿sí? Sino con lo más anterior. La idea básica que se va a desarrollar y se va a consolidar es la que va a definir al salvajismo como este primer estadio evolutivo de la humanidad, pasando luego por la barbarie como el segundo estadio, y para llegar a la civilización como la cumbre de este progreso de la razón. Acuérdense lo que les dije al principio, ¿no? El progreso no es hacia cualquier lado, sino que es un progreso de la razón. El cúlmine, el fin, lo más alto del progreso de la razón, es la civilización. Y para los cientistas del siglo XIX, los representantes de la civilización justamente va a ser la Europa central, desde donde ellos están parados. ¿Sí? De Europa a Estados Unidos van a ser como las sociedades más evolucionadas, los ejemplos de civilización más altos, ¿no? Como los estadios más altos alcanzados a partir del uso de la razón, del progreso de la razón. Bueno, la diferencia, digamos, a diferencia del siglo anterior, siglo XVIII, en donde la evolución iba a ser pensado como esto que le decía, el avance de la razón, el pensamiento evolucionista del siglo XIX va a plantear, digamos, el progreso técnico, ¿sí? El progreso técnico va a ser el que va a determinar el estadio evolutivo en donde se van a ir acomodando en las distintas sociedades. Acá es muy importante que tengamos en cuenta que el mecanismo de pensamiento, ¿sí?, que utilizaron los teóricos en el siglo XIX, va a ser justamente el de pensar, digamos, estos tres estadios de la evolución de las sociedades, y van a ir colocando, digamos, se encuentran con una sociedad, la analizan, ven los distintos avances técnicos que tienen, que pueden ser la escritura, que puede ser la agricultura, el sedentarismo, ¿sí? Y los van a ir colocando en distintas escalas, ¿sí? Este mecanismo va a ser muy característico del siglo XIX y muy característico de la antropología del siglo XIX, y va a ser el método, digamos, va a ser la manera en que van a organizar las distintas sociedades, a partir, como les decía, el progreso técnico, ¿sí? La revolución industrial, en este sentido, lo que nos va a aportar, digamos, es la importancia dado a lo técnico como un resultado del progreso de la complejización de la sociedad. Es decir, sociedades más complejas tienen mayor desarrollo técnico, por eso Europa se coloca siempre en el lugar, digamos, más alto de esa escala evolutiva, ¿no? Porque han logrado, a partir de la revolución industrial, colocarse como en la cúspide. Entonces, de esta manera las sociedades primitivas van a estar, digamos, consideradas como etapas anteriores de las cuales también atravesó Europa. Y esta es una idea que también está buena que la tengamos en cuenta. Lili la ha dicho en las clases anteriores, pero digamos, Europa, a partir, digamos, del estudio de estas sociedades lejanas, lo que hace es utilizar a América como un espejo deformado a sí mismo, ¿sí? América, África y Oceanía se van a constituir en un espejo a Europa, a partir del cual los europeos, y las europeas, pero más los europeos van a poder pensar cómo han sido ellos,
en estadios anteriores, digamos, cómo Europa llega a ser Europa a partir del estudio de las distintas sociedades que ellos consideran primitivas, ¿no? Entonces, les decía, las sociedades primitivas van a estar consideradas como etapas anteriores, por las cuales también pasó Europa, y acá, en agregado racista, digamos, no la idea de raza, sino la idea de superioridad e inferioridad, le va a otorgar a esta secuencia el sello clásico de lo que es el evolucionismo, que va a sostener que los grupos humanos transmiten por herencia biológica aptitudes culturales. Uy, ¿se me está por terminar el tiempo? No. Les decía, entonces, que esta transmisión por herencia de aptitudes culturales van a estar sostenidas por los distintos exponentes de la teoría evolucionista, que en las corrientes antropológicas, las corrientes clásicas antropológicas, van a ser Henry Morgan en Estados Unidos y Edward Tylor en Inglaterra. Yo quisiera, si a ver, me permite la clase, antes de hablar de Tylor y de Morgan, pensar un poco, porque también lo tenemos para esta unidad, a Darwin y al pensamiento de Darwin, sobre todo cuando Darwin se encuentra, digamos, podemos ver en ese texto que ustedes tienen para leer sobre los fueguinos, cómo todo esto que les digo sobre esta idea de lo primitivo, se pone en juego en el relato darwiniano. Yo quisiera, tenemos 3 minutos de clase, pero quisiera compartirles, a ver, acá está, un poco de los relatos de este Darwin que llega y se encuentra con los fueguinos. Y para que podamos sobre todo pensar la manera en que esta mirada evolucionista está puesta en juego, ¿sí? Fíjense, acá, bueno, está en la pantalla, ahí habla del arribo de Darwin, cuando se encuentra, dice, los salvajes siguieron el barco y precisamente empezaron a oscurecer, cuando empezaron vimos sus hogueras y oímos de nuevo sus gritos salvajes. Por la mañana, el capitán despachó un grupo a comunicarse con los fueguinos. Cuando estuvimos a corta distancia, uno de los 4 indígenas presentes se adelantó a recibirnos y empezó a gritar con una gran vehemencia, deseando indicarnos dónde desembarcar. Cuando estuvimos en la orilla, los fueguinos parecieron alarmarse, pero siguieron hablando y gesticulando con una rapidez. Eran, sin excepción, el más curioso e interesante espectáculo que jamás haya presenciado. Imposible imaginar la diferencia que existe entre el hombre salvaje y el civilizado. Es más grande de lo que hay entre un animal salvaje y uno doméstico, por lo mismo que hay en el hombre una gran capacidad de perfeccionamiento. Dice que el jefe que hablaba era viejo y parecía ser el jefe de la familia. Las mujeres y los niños no aparecieron por ahí. Estos fueguinos son de una raza muy distinta a la desgraciada y miserable establecida hacia el más oeste. Son superiores, parecen tener estrechas, ahí se refiere, me parece, a los mapus que estaban más al oeste, ¿no? Dice, porque quisiera leerles la parte, bueno, ya no nos queda tiempo, sobre el lenguaje, ¿no? Dice, se descubrió entonces el pecho, el lenguaje de este pueblo, según nuestro modo de pensar, apenas puede calificarse como articulado. El capitán Cook lo ha comparado con el carraspeo que hace al limpiarse en la garganta, pero puedo afirmar ciertamente que ningún europeo se limpia la garganta con sonidos tan roncos y tan guturales. Es una lástima que se me termine el tiempo, pero lo podemos seguir la clase que viene. Podemos hacer una clase el jueves, en donde podamos ir pensando, bueno, justamente cómo estas diferencias culturales se van, digamos, explicando a partir de la idea, digamos, de distintos estadios, y cómo estos estadios, cómo el paso por estos estadios van dando sentido a la manera en que se van pensando en las sociedades, y que a la vez van permitiendo prácticas que son tremendas como la de los zoológicos humanos. Lili les compartió un video de zoológicos humanos, pero bueno, la clase se va a cortar en cualquier